Hola, hola. En este aporte vamos a dar hoy día qué es la humanización. Existen muchas interrogantes hasta el momento. Existen muchas teorías y muchos aportes desde las ciencias sociales y desde la sociología de lo que es el proceso de evolución humano. Ante esto, pues, queremos empezar con una interrogante: ¿cómo hemos llegado los seres humanos hasta los momentos actuales y cómo ha sido el proceso evolutivo? Por ejemplo, la teoría del creacionismo, que se refiere a la génesis, se refiere al ser humano y a los animales, que lo divide prácticamente del Homo sapiens al hombre, para que el hombre esté sobre los animales, es decir que el ser humano reinará sobre los animales. Esta es la teoría de Darwin, que marca las líneas separatorias en donde nos indica que el ser humano tiene características diferentes, que los animales tienen características diferentes. A ver, vamos a dar un ejemplo. Empecemos primero con el ser humano. Ustedes conocen que en el mundo existen muchas etnias, ¿verdad? Y muchas razas que se no distinguen por tener diferentes rasgos característicos. Estos rasgos característicos son los que le permiten diferenciar al hombre, ¿verdad?, el tipo de raza y la procedencia, de qué cultura proviene, ¿no es cierto? Si es por ejemplo, de la raza negra, blanca, etcétera. Estos aportes que nos da Darwin nos indica de que el hombre, en su característica, puede ser, ¿verdad?, alto, bajo o no muy alto. Y asimismo puede ser gordo, flaco, y también se diferencia en su forma de pensamiento. Hasta los momentos actuales nosotros creemos que el hombre está sobre el pensamiento de los animales, pero sin embargo algunos investigadores, algunos teóricos no creen de que el hombre sea más inteligente que los animales, porque los animales, si nosotros vemos por ejemplo en las películas del Mundo Planet Animal, ¿verdad?, vemos cómo los animales también se transmiten su conocimiento, cómo ellos crean su propia historia y cómo ellos se comunican entre sí de decenas de kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Entonces, la división del hombre y el animal, ¿verdad?, da un proceso a la humanización. Por ejemplo, vamos a ver nosotros en este proceso de humanización cómo es que los animales logran subsistir y logran estar día a día presentes en el proceso evolutivo de la humanización. A ver, hagamos de ejemplo que nosotros tenemos 4 cabras, ¿verdad? De las 4 cabras, 2 serán pequeñas y 2 serán cabras grandes o cabras gigantes, ¿verdad? La más grande que podamos nosotros haber visto. Entonces, junto a estas 4 cabras tenemos un árbol muy verde, ¿verdad?, con muchas hojas. Y la pregunta es: ¿quiénes creen ustedes que de estas 4 cabras se alimentarán mejores? ¿Las 2 más grandes o las 2 más pequeñas? ¿Verdad? Lógico está pensar en que las 2 cabras más grandes no tendrán problemas,
en alimentarse. Pero sí tendrán problemas las dos cabras más pequeñas. ¿Por qué? Porque su cuello no le da hasta llegar para alimentarse con las hojas. Pero sin embargo, ellas buscan otro modo de subsistencia. Ellas buscan otro modo de convivir, utilizando su pensamiento animal, ¿verdad? Porque también nosotros debemos conocer que tanto el hombre como el animal tienen diferentes tipos de cerebro, ¿no es cierto? Por ejemplo, unos son cerebros más desarrollados, o más grandes, o más pequeños. Asimismo, en los animales nosotros también encontramos cerebros desarrollados, grandes y pequeños. Todo esto obedece a que el hombre, a medida que ha ido evolucionando, a medida que ha ido pasando el tiempo, ustedes se deben recordar cuando en la época de la precolonia, cuando el hombre era primitivo, era nómada, errante, ¿verdad? Que no tenía cómo alimentarse, que no tenía dónde vivir, el hombre inventó las chozas, ¿verdad? Las chozas hechas con bajío, que es una hoja, es una planta, pero sin embargo le sirvió para protegerse como refugio, es decir, para dormir sobre la noche en ese pequeño bohío que le llaman o bajío, ¿no es cierto? No sé cómo lo conozcan ustedes, pero sin embargo es así. Asimismo, el hombre fue reaccionando en su manera de pensar y pudo ya elaborar sus primeras piezas de utensilios para la caza y para la pesca. De esta manera el hombre fue adquiriendo experiencia. Miren ustedes que el hombre fue capaz de inventar el fuego, ¿verdad? Y si el hombre fue capaz de inventar el fuego, es capaz de ir experimentando día a día nuevos descubrimientos. Entonces, la humanización es la acción y efecto de humanizar. Es decir, humanización es el proceso mediante el cual algo es dotado de cualidades humanas. El objeto de la humanización puede ser una cosa, un animal, una persona, un conjunto de personas o instituciones. Vean ustedes que este puede ser el objeto de la humanización: una cosa, un animal, una persona o un conjunto de personas o instituciones. Podríamos decirlo que para entenderlo mejor es necesario comprender lo que son las cualidades humanas, ¿verdad? Simbólicamente, la palabra humano representa la cualidad consciente y deliberada que tienen las personas de ser empáticas, solidarias, activas, comunicativas, amorosas, sociales, racionales y relacionales. Entonces aquí estamos hablando de dos aspectos fundamentales, miren, racionales y relacionales, es decir, que el hombre necesita relacionarse, ¿verdad?, para poder interactuar y no sentirse solo. Recuerden ustedes que decía Aristóteles que el hombre que se siente solo es una bestia. ¿Por qué es una bestia? Porque no tiene con quién interaccionar y entonces como que su cerebro se bloquea y no le llega la lucidez del pensamiento. En contraposición, actuar deliberadamente en contra de la empatía, la solidaridad y el efecto, la comunicación, el amor, la sociedad, la razón y la relación se consideran inhumanos, ¿verdad? Esto nos indica que en este sentido, humano se contrapone a animal o bestia, seres en quienes no interviene la conciencia sobre estas cualidades y quienes no actúan deliberadamente en función de ellas. Así, cuando alguien se ha vuelto humano, inhumano, o sea, deshumanizado, se habla de la imperiosa necesidad de volver
a humanizar. Esto conlleva, y es claro, que la mayoría de las partes de las veces la palabra humanización está anclada a una valoración moral y ética de la naturaleza, del comportamiento humano en el contexto social. Vean ustedes, con ejemplo, estas expresiones como la sociedad debe humanizarse, otra vez el sector salud, por ejemplo, deben comprometerse con su humanización. El proceso de humanización en los estudios sociales, desde el aporte desde la sociología, por ejemplo, en géneros como las fábulas y los relatos fantásticos se presentan con frecuencias animales u objetos, cualidades humanas. Ellos caminan, comen, hablan, se relacionan, piensan y sienten como humanos, es decir, actúan conscientemente y deliberadamente en el contexto de la historia. Esto es visible con relatos como La Bella y la Bestia o Pinocho. Yo creo que ustedes se han de haber visto estas películas y esto es un ejemplo más claro de lo que es el proceso de humanización. Además, la humanización o personificación es muy común como figura retórica. Frases como las paredes oyen funcionan como ejemplo de personificación del objeto para fines estéticos y simbólicos. La humanización como tema es un conflicto recurrente en la literatura de la ciencia ficción. Esto nos dice Isaac Asimov. Por ejemplo, para nombrar uno de los autores más conocidos en dicha materia, ha abordado activamente el problema de la calidad humana a través de las leyes de la robótica que aplican diferentes relatos. Este proceso conlleva a pensar de que tanto el hombre como el animal han tenido un proceso evolutivo que se ha dado a lo largo de la historia, y este proceso evolutivo que se ha dado a lo largo de la historia nos indica de que el hombre, ¿verdad?, y el animal son distintos en su forma y característica de actuar. Son distintos en su forma y característica de pensar, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, muchos investigadores, como por ejemplo Darwin, nos define que la humanización tiene como objetivo promover una mejor investigación científica y un cuidado del estudio del proceso evolutivo de la humanización. Este estudio de este proceso evolutivo de la humanización debe ser un aporte desde la ciencia para las futuras generaciones. Este aporte está encaminado a que las futuras generaciones sean conscientes que hace unos 7 millones de años se configura la característica que dan lugar a lo largo de los tiempos a unos primates singulares y diversificados. Una de las ramas de nuestros géneros, que es el Homo, ¿verdad?, sapiens. Es importante también recalcar que la mayoría de las personas no consiguen adaptarse y se quedan por el camino. Lo que lo consiguen van a transformando el marco de la selección natural hasta llegar al género, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de adaptaciones humanas, tiene un origen ecológico, y una vez los sistemas técnicos han sido creados,
Su modificación parece superar los condicionamientos ecológicos y se introduce más en las esferas que lo van ligando a relaciones entre comunidades humanas en su lucha por la supervivencia en un entorno cambiante o bien estable. Muchas gracias, espero que este aporte les sirva a ustedes como fundamento y ya tengan una visión clara de lo que es la humanización.